Miércoles 14 de diciembre de 2022, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos todos a Contacto Directo. Nuestros invitados son la politóloga Alexandra Ames. Se agrava la crisis política en el Perú y vamos a revisar sus problemáticas para entender lo que está ocurriendo entre una izquierda que llegó al poder y una derecha que al final logró construir una mayoría en el Congreso. También estará Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Ecuador y Guayaquil son sede de la 15ª Cumbre de Negocios China, Latinoamérica y el Caribe 2022. Inicia hoy y va a durar 2 días. Se prevé que este día, miércoles, se firme el primer documento de entendimiento para un tratado de libre comercio con China, la nueva potencia económica del mundo. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El expresidente peruano Pedro Castillo seguirá preso. Un juez rechazó un recurso de apelación a la prisión. Castillo está acusado por la Fiscalía de delitos de rebelión y conspiración tras cerrar el Congreso la semana pasada. El expresidente de izquierda podría enfrentar una pena de entre 10 y 20 años de prisión. Perú vive un estado de crisis política y social que no se terminó con la salida de Pedro Castillo del poder. Las protestas se tornaron violentas en Lima. Manifestantes que piden la liberación del expresidente salieron a las calles y los choques con la policía dejaron más personas heridas. Hubo actos vandálicos contra las instalaciones de 2 canales de televisión y el vehículo de una radio. Y en Cusco, otras manifestaciones. Organizadores de las marchas en esa región han decretado un paro indefinido hasta que renuncie la presidenta Dina Boluarte, se cierre el Congreso y se libere a Castillo. Pero en la audiencia, el presidente de la Sala Penal Permanente desestimó la apelación a la prisión provisional y Pedro Castillo seguirá detenido, pues está acusado por la Fiscalía por delitos de rebelión y conspiración, castigados con penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Además, el Congreso ha autorizado ya el enjuiciamiento del exmandatario por parte de la Corte Suprema. Hay varios muertos en las protestas y entre las víctimas fatales hay también 3 menores de edad de entre 13 y 16 años. Castillo ha hecho responsable de la situación a la presidenta Dina Boluarte, quien a su vez ha rechazado los medios usados por la policía. Yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma. Informes de inteligencia de la policía peruana describen la presencia de conocidos agitadores durante las marchas, especialmente en las ocurridas entre el 8 y el 10 de diciembre. Mencionan, por ejemplo, a Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y aunque la presidenta Dina Boluarte ha ofrecido organizar elecciones generales en 16 meses, eso no ha logrado calmar la situación de violencia desatada en el país. Y fueron 16 meses los que duró pues la presidencia de Pedro Castillo en el Perú. En ese corto tiempo enfrentó 2 mociones de censura por parte del Congreso, sin éxito aquellas. Pero Castillo, antes de que llegara la tercera moción que se vislumbraba como definitiva, decretó la disolución del Congreso. Fue entonces que se consolidaron 101 voluntades para cesarlo a él por incapacidad moral permanente. Asumió el poder la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Podrá ella generar consensos y darle rumbo al país vecino? Lo vamos a analizar con Alexandra Ames, politóloga, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Alexandra, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes. Acá en Ecuador, donde desde mediados de los 90 nos dio por soportar que políticos y militares destituyeran a cuanto presidente quisieran, vimos 3 periodos presidenciales interrumpidos por golpes de Estado. Y en Perú desde el 2016 viven un escenario similar, una crisis política extendida donde el Ejecutivo y el Legislativo tratan mutuamente de eliminarse como respuesta a los desaciertos, a los desacuerdos y a la falta de mayorías. ¿Qué es lo que debilitó la democracia peruana? ¿O esto que algunos leen como vulnerabilidad es precisamente donde radica su fortaleza?
Bueno, es una pregunta muy interesante y en realidad lo que estamos viviendo en el Perú y en muchos países de América Latina, más que una crisis política, en realidad estamos viviendo una crisis de inestabilidad y de legitimidad y sobre todo de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ante la ausencia de partidos políticos sólidos o de un sistema de partidos políticos sólidos, de políticos que realmente conozcan de la importancia de la democracia, de la institucionalidad pública, lo único que se ha hecho en el Perú es darle espacio al populismo y también a que los espacios de poder se llenen, lamentablemente, con economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el transporte informal que existe en el país. Todo esto ha llevado a una polarización, no necesariamente entre izquierda y derecha, sino una polarización vinculada a defender los intereses personales y las agendas particulares de cada una de las contiendas políticas en el Perú. Con la experiencia ecuatoriana que le comentaba al inicio de esta entrevista, cuando acá observábamos cómo se consolidaban los hechos que determinaron la salida de Pedro Castillo del poder, muchos nos preguntábamos cómo es que alguien se declara dictador sin contar al menos con el respaldo de los militares, que no es poca cosa si alguien quiere desconocer el orden constituido. ¿Qué fue lo que allí pasó? Pues esta es una pregunta que hasta el momento los politólogos y todos los peruanos nos seguimos haciendo. No entendemos exactamente cuál ha sido el razonamiento o el cálculo que ha tenido el expresidente Castillo para tomar una decisión tan drástica y tan poco apoyada por su equipo. En realidad no podemos demostrarlo, pero parece ser que por la mañana, cuando ya iba a tener las reuniones en el Congreso para que sea destituido, en realidad lo que se sabe es que no tenía los votos suficientes para que él logre la destitución. Al parecer le llegó al presidente la noticia de que sí tenía estos votos suficientes y lo asesoraron de modo que él creyó que cerrando el Congreso iba a poder defenderse adecuadamente. Otra teoría está vinculada a que cerrar el Congreso le iba a permitir ganar cierto asilo político, tenía ya organizado la posibilidad de irse a México, pero en realidad lo que tenemos es que ha cometido un acto en donde, como digo, su propio equipo, los ministros que más lo defendían de manera acérrima, no tardaron ni 5 minutos en empezar a renunciar en cadena por el acto inconstitucional que había cometido. Hay sectores, Alexandra, que señalan que el hecho de que Castillo fuera un presidente alejado a las élites, un maestro rural con un discurso anti-establishment, terminó conspirando en su contra. Y se lo pregunto directamente, ¿hay racismo en la destitución de Pedro Castillo o son las 6 investigaciones de corrupción en su contra las que terminan marcando su derrotero? No vamos a negar en el Perú que hemos tenido una derecha y una oposición en el Congreso bastante obstruccionista y la presencia de Pedro Castillo como presidente, como bien dices, que responde al símbolo de una persona rural, profesor rural, que llegó a ser presidente, pues es cierto que no le ha gustado a las élites limeñas y esto hizo que se empezara a generar la idea de no querer reconocer las elecciones como un acto democrático y limpio. Desde el primer día, Pedro Castillo estuvo con este obstruccionismo tan duro en donde se intentó una vacancia o una suspensión en 2 ocasiones anteriores sin lograr tener los votos suficientes. Sin embargo, y a pesar de esto es muy importante que la comunidad latinoamericana lo sepa, pese a este comunicado que han sacado varios presidentes de América Latina respaldando al presidente Castillo. Sin embargo, es muy importante saber que el presidente Castillo estaba sumamente envuelto en temas muy graves de corrupción, que más que una agenda de izquierda, en realidad estaba manejando una agenda vinculada a sus propios intereses. Se encargó en los últimos meses de dejar o abandonar la promoción de una agenda de políticas reformistas y se dedicó a desmantelar las instituciones públicas por dentro, colocando en puestos clave del poder a gente que no solo no tenía ninguna preparación, sino que también tenía problemas con la justicia.
Alexandra, Entonces, tomando en cuenta todo esto, tenemos dos, sí. Tomando en cuenta todo eso que nos relatas, es el margen de gobernabilidad que tiene la actual presidenta Dina Boluarte, ella compañera de fórmula de Pedro Castillo, y muchos tenemos la duda de cuánto tiempo va a tomarse el Congreso peruano en intentar sacarla también a ella de la presidencia. La ciudadanía en este momento lo que está buscando es cerrar también el Congreso, no solamente acabar con la presidencia de Pedro Castillo antes de que Pedro Castillo sea destituido. La gente decía que se vayan todos, ¿no? Esa era la arenga, ese era el hashtag, que se vayan todos. Y más bien el Congreso no lograba destituir a Pedro Castillo porque se tenía esta idea de mejor nos quedamos todos. Si bajamos a Pedro Castillo probablemente van a ir contra nosotros. Y lo que está sucediendo en el Perú hoy es eso. Son protestas al interior del país, en diversas regiones del Perú, en donde estamos teniendo protestas bastante violentas, en donde ya tenemos más de 7 fallecidos lamentablemente, y no vemos dentro del manejo político de la presidenta Dina Boluarte la capacidad de abrir el diálogo y de generar consensos con estos grupos que están realmente indignados por lo que ha sucedido. Ahora, en Tacna, en Ica, en Abancay, en Cusco, en Ucayali, en Bagua, en Cajamarca, en Trujillo, pero también en el centro de Lima, es decir, en la periferia y en la capital de la República, hay manifestaciones, hay protestas que suben de tono. Señalabas que hay ya más de una docena de personas que han fallecido, y estas protestas son en rechazo a la destitución de Castillo, en rechazo a la actuación del Congreso. Con el paso de los días estas protestas toman aún más fuerza. ¿Cuál es el futuro que se avisora, Alexandra? Mario Vargas Llosa preguntaba en conversación en la catedral cuándo se jodió el Perú, y yo me permito preguntarle cómo se calma el Perú, qué tiene que pasar. Diálogo. Lo que necesitamos en este momento es diálogo. Cuando más pareciera que no hay marcha atrás respecto a la violencia y donde nos hemos sumergido en un espiral tan grande de polarización y fragmentación, es cuando más necesitamos diálogo. Sin lugar a dudas se ha pedido ya una agenda para adelanto de elecciones, pero esto no pone contenta a la población que se encuentra protestando en este momento, porque las elecciones se han propuesto para marzo, mayo aproximadamente del 2024, y esto es mucho tiempo. Sin embargo, adelantar una elección en los próximos meses tampoco va a solucionar la crisis política, y esto es algo que los peruanos tenemos que comprender. Tenemos que pasar por un proceso realmente en donde podamos entendernos entre peruanos y hacer reformas que realmente funcionen para desincentivar que las mafias y estos grupos que solo tienen intereses particulares sigan copando los puestos más importantes del país. Alexandra, este obstruccionismo de la derecha peruana, al final, ¿le hace un favor a una izquierda que se terminará victimizando como le gusta hacerlo? ¿O este es quizás el golpe que necesitaban darle para ver si así a la cuarta es la vencida de Keiko Fujimori? Pues este obstruccionismo que se ha venido dando en los últimos meses, lo único que ha hecho es ayudar a posicionar la narrativa de Pedro Castillo de no me dejan gobernar, ¿no? Y esto ha posicionado también una narrativa dentro de la izquierda peruana de un profesor rural que no tiene mayor conocimiento y que es víctima del sistema de la derecha que gobernó todo este tiempo de espaldas a la ciudadanía más vulnerable. Y esto también me parece, esta condescendencia también me parece inclusive una mirada, una perspectiva racista para entender los problemas que tenemos en el país. En esa línea, sin lugar a dudas, Pedro Castillo ha sabido victimizarse y ha sabido utilizar a su favor todo lo que la derecha ha venido haciendo, ¿no? Finalmente, este obstruccionismo de la derecha no ha hecho más que ayudar a la izquierda a posicionarse de mejor manera. Que vengan mejores días para su nación, para el vecino Perú. Alexandra Ames, politóloga, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, gracias por esta radiografía, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Y vamos ahora con más información. Ecuador negó el salvoconducto a la exministra María de los Ángeles Duarte, sentenciada por corrupción. El tema originó un impasse diplomático entre Ecuador y Argentina, país que concedió el asilo diplomático a Duarte, y exigió al gobierno ecuatoriano que le permita salir del país de la embajada. El gobierno comunicó la tarde de este martes su decisión de no otorgar el salvoconducto a la exministra María de los Ángeles Duarte para que pueda salir a ese país. La Cancillería informó a través de un comunicado que tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el gobierno de Ecuador concluye que según el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, del que ambos países son parte, no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción. Esto una vez que el canciller de Argentina remitió una carta a su par de Ecuador, Juan Carlos Holguín, para que le entregue hasta este miércoles el salvoconducto. Esta exigencia generó la reacción inmediata del gobierno ecuatoriano, que le convocó al embajador argentino Gabriel Fuchs para pedirle explicaciones. Para el ex canciller Luis Gallegos, el asilo a Duarte, exministra del gobierno de Rafael Correa, sentenciada a 8 años de prisión por el delito de cohecho, no procede. Es el artículo 3 que dice de la Convención de Asilo Diplomático, que dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes o por delitos comunes y estén condenados por tales delitos o por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. La exministra desde agosto de 2020 se refugió en la residencia del embajador de Argentina en Quito en calidad de huésped por razones humanitarias. Así evitó la cárcel por el caso Sobornos, en donde también fue sentenciado el expresidente Correa y otros exfuncionarios, algunos en prisión y la mayoría prófugos. Y ya volvemos con Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Las expectativas sobre la 15ª Cumbre de Negocios entre China, Latinoamérica y el Caribe, que inicia hoy aquí, en Guayaquil. Ya regresamos. A partir de hoy se desarrollará en Guayaquil la 15ª Cumbre Empresarial China, Latinoamérica y el Caribe, Ecuador 2022. Es el evento empresarial más importante entre compañías de China y los países de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las posibilidades de obtener inversiones y de promover el intercambio comercial? Bueno, lo vamos a conversar con Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Gustavo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchas gracias por la cordial invitación. ¿Cuáles son las credenciales que tiene esta cumbre empresarial? Nació en el 2007 por iniciativa del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. ¿Y qué es lo que ofrece un evento de este tipo? Efectivamente, Lenín, la Cumbre Chino-Latinoamérica, considerada por el mismo gobierno chino como la iniciativa más importante que tiene para fortalecer sus relaciones entre China y la región. Se viene desarrollando desde el año 2017, se lleva siempre un año en China y un año en la región. Este año, gracias a las gestiones de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, hemos logrado de que Ecuador sea la sede de este importante evento que se convierte en una gran vitrina de negocios, en una gran oportunidad para que Ecuador pueda ofrecer lo mejor que tiene a este gran mercado que en la actualidad, recordemos, es el país más poblado del mundo y que tiene una clase media, asimismo la más grande del mundo, lo cual significa una gran oportunidad para nosotros poder ofrecer lo mejor que podamos enviar desde Ecuador hacia China. ¿Cuántos participantes van a tener? Vamos a tener aproximadamente 180 empresarios chinos que ya se encuentran en la ciudad y una delegación también muy importante y representativa de aproximadamente 50 empresarios que vienen de México, Colombia, Perú, Panamá y Argentina. Ahora, en esta época post-pandemia, ¿qué tan fácil o qué tan complejo es hacer negocios con China? ¿Se superaron ya los problemas logísticos que quedaron como rezago del COVID-19? Bueno, la pandemia nos ha traído dificultades, pero también muchas oportunidades. Para hacer negocios con China, normalmente uno tenía que viajar hasta este gran país para poder conectar con diferentes proveedores o aliados. En la actualidad, gracias a las herramientas online que existen, Lenin, se hace mucho más sencillo poder hacer negocios. Ya no es necesario viajar, uno puede contar con la presencia de ejecutivos traders, de intermediarios que son muy confiables y que nos pueden ayudar a hacer negocios de forma muy segura. En el evento del día de hoy y mañana en el Centro de Convenciones, justamente vamos a tener un área de exhibición donde vamos a tener a más de las 50 empresas más importantes del país, dentro de las cuales vamos a tener empresas que dan este tipo de servicio, este tipo de asesoría, para que el empresario que quiera conocer cómo traer o cómo llevar sus productos a China lo pueda hacer de forma rápida y de forma segura. ¿Está previsto
que hoy se firme un memorándum de entendimiento como paso previo a la suscripción del acuerdo comercial definitivo entre Ecuador y China. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que conlleva un tratado de libre comercio con un gigante como China? Estamos convencidos, Lenin, de que este es un año histórico en las relaciones entre Ecuador y China. El hecho de poder ser anfitriones de la cumbre de China-Latinoamérica, además la suma de la visita del presidente Guillermo Lasso en el mes de febrero a Beijing, más este acuerdo comercial que está en negociación, sin duda da para que esto sea algo más grande. El acuerdo comercial puede ser analizado de dos formas. Tenemos la ventaja que le va a permitir crecer al sector exportador y al importador, y asimismo tenemos, obviamente, como en todo proceso de negociación, sensibilidades hacia ciertas industrias locales. El Ministerio de Producción y Comercio Exterior ha recibido todas estas sensibilidades a través del cuarto adjunto, que es justamente el grupo de gremios que ha estado acompañando al gobierno en este proceso de negociación para poder conocer cuáles han sido, cuáles serán los posibles problemas que se generen. Sin embargo, a partir de eso es que surgen estas restricciones arancelarias dentro del proceso. Vamos a tener ciertas subpartidas que van a ser excluidas y vamos a tener subpartidas que van a estar en proceso de un desgravamen arancelario de entre 5, 10 e incluso hasta 20 años, lo cual protege de alguna forma a la industria. Ahora, se dice un tratado de libre comercio beneficiará a camaroneros y a bananeros. De hecho, son dos de los grandes auspiciantes de este evento, pero ¿qué pasa con otros sectores como los textileros, como el del calzado, que serían avasallados en el corto o en el mediano plazo por la producción china? Ese temor que tiene fundamentos, ¿cómo se lo corrige? Efectivamente, ha habido el proceso de diálogo con estos sectores por parte del Ministerio para que puedan ellos exponer cuáles son sus sensibilidades, las dificultades, de tal manera que ellos han sido incluidos en los grupos que no van a ser tomados en cuenta en este proceso. Es decir, van a haber muchas subpartidas, muchos productos que no van a ser incluidos para que la eliminación de aranceles se dé, o que van a tener plazos, como mencionaba, de hasta 20 años como un plazo suficiente como para que ellos puedan modernizarse, puedan ser más competitivos, puedan transformarse. Para que me quede claro, hay sectores que quedan fuera del acuerdo comercial con China. Efectivamente, tal como lo hizo Chile o lo hizo Perú, que son países que tienen acuerdos comerciales con China, hay sectores considerados sensibles en la industria nacional que están dentro de estas exclusiones, de tal manera que no compitan de igual a igual con los productos chinos. Sin embargo, Lenin quiere hacer mucho énfasis en que el tema del acuerdo comercial es muy importante para la gran mayoría de ecuatorianos. Mencionabas el tema del banano y el camarón, pero ahí se nos abre una gran puerta para que muchísimos otros productos que en la actualidad no se venden en China. Tenemos principalmente el sector alimenticio. Ese es un punto que quisiera hacer énfasis. China, recordemos, tiene una balanza alimenticia deficitaria. Importa más alimentos de lo que exporta. Esto debido a la gran población que tiene. Tiene una clase media de más de 600 millones de personas que sus gustos están occidentalizados. Es decir, busca comprar mucho alimentos importados. Además, hay una gran cultura de seguridad alimenticia. Nosotros, como Ecuador, tenemos que buscar atender esa necesidad que tiene China de proveerse de alimentos de calidad. Actualmente el banano, el camarón ya están muy bien posicionados y tenemos que lograr que más productos como el aguacate, como la pitahaya, como la piña, que en la actualidad ya hay gran producción y de buena calidad en nuestro país, sean ubicados en este gran mercado. Siempre se ha dicho que Ecuador no es atractivo para otros países porque es un mercado pequeñito. ¿Cuáles son esos otros intereses que tiene China en hacer negocios con nuestro país, en consolidar su presencia por estos lados? Las economías de China y de Ecuador, a pesar de su gran diferencia en tamaño, son complementarias. La gran cantidad de importaciones que se realizan desde China, Lenin, están compuestas por bienes de capital, materias primas, materiales para la construcción, es decir, materiales, máquinas e insumos que necesitamos nosotros para producir. Equipos tecnológicos, por ejemplo. Nosotros somos proveedores para ellos de alimentos, es decir, nos complementamos. Ellos necesitan alimentos, nosotros necesitamos tecnología, necesitamos materiales que no son producidos acá, por lo cual creemos que es conveniente este acuerdo. Importante mencionar que el año 2021, Lenin, Ecuador se convirtió en el principal proveedor de productos de mar de China. Es una muestra de que a pesar de que hay una gran diferencia en el tamaño de nuestras economías, nosotros podemos atender la demanda que tiene este país. Proveedor de productos de mar. Así es, todo lo que es pescado, atún, estamos camarón. hablando de exportaciones legales, no de la flota china esa que viene de cuando en cuando a depredar los alrededores de Galápagos. Totalmente, todo lo que está bajo los parámetros de la ley, nosotros promovemos siempre las actividades positivas y creemos que este acuerdo va a ser necesario para que la economía ecuatoriana se desarrolle. Gustavo, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes de esta 15ª reunión? ¿Cuáles son las cifras, el monto de negocios cerrados que a ustedes los dejaría satisfechos como para poder decir esta fue una buena cumbre?
En las cumbres anteriores que se han desarrollado en la región, podríamos irnos las últimas 3 en México, Montevideo y en Panamá, se han llegado a cerrar proyectos de inversión hasta por $1.000 millones. Esto hablando ese es el objetivo entonces. Ese es el objetivo. Aspiramos a que el gobierno presente su portafolio de proyectos de inversión, aprovechando esta coyuntura de la cumbre en la que el gobierno chino está dispuesto a trabajar en la propuesta que uno lo haga. Además, es importante mencionar que en esta cumbre que se está realizando en Ecuador, estamos incluyendo una rueda de negocios en la cual van a participar casi 200 empresarios chinos, entre compradores, vendedores e inversionistas. Por lo que invito a quienes todavía no se han podido registrar a través de @CámaraChinaEC para que conozcan los pasos para poderse inscribir en esta rueda de negocios, ya sea de forma presencial o virtual. Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, gracias por venir a Contacto Directo y éxitos en la cumbre. Muchísimas gracias, Lenin. Una pausa y volvemos. Y aquí terminamos Contacto Directo, pero la información continúa en Ecuavisa, las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Un buen día para todos.